Dicen que los 20 son los años más intensos de nuestra vida, donde todo nos pasa por primera vez, donde amamos sin medida, donde nos equivocamos sin saber y donde sin darnos cuenta empezamos a convertirnos en quienes somos. Pero nadie nos enseña cómo vivirlos. Nadie nos dice qué decisiones tomar, ni qué personas se van a quedar, ni cuáles se van a ir para siempre. Soy Luciana Valdés, tengo 23 años y como muchos de ustedes estoy en esa etapa donde todo es confuso, todo es intenso, pero también lleno de posibilidades. Creé este podcast porque quería saber algo. ¿Qué pasa después de los 20? ¿Y qué de todo lo que vivimos en esta etapa define quiénes somos? Hoy comenzamos este viaje con alguien que todos conocemos, todos vemos en pantalla, pero muy poco sabemos cómo vivió sus 20 años. Elio, gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast. Elio es conocido por su profesión en medicina estética, reconocido en todos los Estados Unidos, también conocido como el doctor de las celebridades, pero yo creo que tú eras la celebridad. Quiero darte específicamente a ti, Lucy, las gracias por la invitación. Para mí, cuando me mencionaron el proyecto, me sentí muy alegre, porque digamos que remontarnos a los años 20, siento que es una necesidad imperiosa en cada ser humano. Entonces, qué lindo que podamos compartirlo contigo y también con toda la audiencia. Elio, si te digo, háblame de tus 20 años, ¿qué es lo primero que sientes, que sentías? No lo que pensabas, lo que sentías. Inseguridad. Inseguridad, miedo y a la vez ambición. Eran sentimientos encontrados porque, aunque tenga 47 años en este momento, cuando tenía 20 años estaba estudiando medicina. Y estaba estudiando medicina en Cuba, donde los sentimientos eran bastante complicados y la mezcla de emociones en una universidad también lo era. Entonces fue una etapa muy linda, una etapa muy vulnerable en la que, como tú bien acabas de decirlo, uno carece Sí. de mucha experiencia y uno carece también de madurez. Uno tiene el hambre de querer devorar el mundo, de descubrirlo todo, de hacernos preguntas, interrogantes, que al final muchas veces nunca encontramos una respuesta. Entonces, a los 20 años era ese adolescente que tenía ganas de superarse, que tenía ganas de aprender cada día más, pero que a la vez tenía muchas preguntas, las cuales, aún a los 47, no le encuentro una respuesta. Entonces, yo siento que vivir a plenitud los 20, y no los 20, los 20, los 30, los 40, tiene que ser tarea fundamental de todos. Pero es una etapa en la que tienes un abanico de preguntas que poco a poco la vida y la experiencia te va a ir dando cada respuesta en cada lugar y en cada momento. Wow, qué respuesta tan increíble. Y a tus 20 años, ¿con qué soñabas ser y en qué soñabas? Siempre soñé con ser médico, o sea, desde la cuna vengo de una familia en la que siempre tuve ese apoyo incondicional por la medicina, por papá, por mamá, por tía, por tío, y entonces siempre dije, bueno, si no soy médico, ¿qué puedo ser? Me gustaba también las artes escénicas, pero bueno, me llegó la medicina a buena hora. Entonces, era una etapa en la que, por ejemplo, yo sentía necesidad imperiosa de estudiar y muchas veces me comparaba cómo era Helio a los 20 en comparación con otros estudiantes de medicina de 20 años que teníamos un desenvolvimiento muy diferente. Habían estudiantes, por ejemplo, que estaban a los 20 para disfrutar una fiesta, una discoteca, para compartir entre amigos, pero estaba el Helio, que en este caso era yo, por ejemplo, que amaba estudiar, que se deleitaba todas las noches leyendo un libro de medicina y queriendo saber cada día más. Entonces, esa etapa de los 20 de la universidad la recuerdo con mucho beneplácito y quiero comentarte algo. Hace aproximadamente 3 meses estuve en Turquía haciendo un doctorado en anatomía avanzada. Wow. Y yo me reía con mis colegas porque estábamos en la universidad y todos éramos adolescentes, todos éramos profesionales de diferentes países y yo le decía a ellos, ¿se acuerdan cuando íbamos al comedor de la universidad y agarrábamos la bandeja de comida y nos comíamos aquel platico de comida que era muy poco significativo porque era lo que teníamos, pero nos hacía feliz? Teníamos una inocencia que yo siento que hoy en día a los 20 ya no se tiene. O sea, tu tiempo y el mío ha trascendido mucho. Es Tú diferente. estás empoderada,
tienes un empoderamiento, por ejemplo, en redes sociales a nivel de inteligencia artificial, estás experimentando emociones cibernéticas, culturales, que yo nunca las tuve. Entonces, es algo lindo que podamos mezclar sentimientos y que yo pueda, por ejemplo, decirte y conducirte a ti y a toda tu audiencia cómo eran los 20 de nosotros. Y ese Elio galán de los 20, ¿a qué le tenía miedo? A la oscuridad. Yo también. Tenemos algo en común. Le tenía miedo a la oscuridad. Sí, yo le tenía pánico a la oscuridad. Le tenía miedo, por ejemplo, a no encontrar respuesta en cada interrogante, a no buscarle una solución a cada problema. Le tenía miedo, por ejemplo, a madurar sin saber qué va a pasar. Porque, por ejemplo, a los 20 yo tenía muchas dudas y muchas veces, por ejemplo, yo lo platicaba con un psicólogo y yo le decía, ¿por qué razón mi amigo Antonio se comporta diferente a como me comporto yo? Y él me decía, bueno, porque, o sea, tienen un conocimiento diferente, porque aunque tengan la misma edad, están conducidos por diferentes hilos. Y tú nunca puedes pretender, por ejemplo, que una persona sea igual a ti. Cada persona es un ente social diferente. Entonces, le tenía miedo a eso, le tenía miedo a no ver la luz. Le tenía miedo, por ejemplo, a ir a un examen al día siguiente y agarrar una calificación de 3 o de 4, porque siempre fue un niño de 5. Y cuando, no sé, en tu caso, por ejemplo, cuando vas a la universidad o tienes un examen, si estás acostumbrado a ser una estudiante de alto rendimiento cuando bajas, Sí. porque puede pasar, porque a todo el mundo nos ha pasado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Sientes Sí. como que no diste lo más grande en ti. Entonces, el Helio de los 20 era un Helio muy temeroso. Era un Helio que le tenía pánico a la oscuridad y créeme que ya venció los miedos. Qué respuesta muy buena. Ahora vamos a un área más picante Ok. para darle sazón a esto. ¿En tus 20 recuerdas un amor que te haya marcado para siempre? Mira, lo recuerdo a los 14 y también a los 20. O sea, yo fui muy precoz en el amor, pero en el amor platónico. ¿Yo puedo hablar sin tabúes y sin problemas? Yo me Adelante. enamoré a los 14 años de una persona que me daba clases. Y fue ese amor platónico de adolescente en el que te enamoras, por ejemplo, de esa persona que te da una conferencia y que tú dices, o sea, yo iba a la conferencia de esa persona solamente para verla y para decir, wow, sí, era algo diferente. Y a los 20 años era increíble cómo también tuve un amor platónico. O sea, yo pensaba que ese amor platónico solamente era de la adolescencia, pero bueno, en la adultez temprana también tuve un amor platónico que yo siento como que me acabó de romper el corazón. Pero fíjate que fue un amor lindo porque de toda esta autenticidad y de toda la ingenuidad que, por ejemplo, pueda tener un ser humano, siempre tú tienes lo más positivo y también lo más negativo. De lo negativo que aprendí a los 20 cuando me rompieron el corazón fue no tropezar con esa piedra. Y de lo positivo, bueno, pues que sabes qué viviste, cómo lo viviste, con qué intención lo experimentaste. Y siento que eso es algo bonito que te vas a llevar siempre para toda la vida. Así que sí, me rompieron el corazón a los 14 y también a los 20. No, ya me contestó la siguiente pregunta, chicos, que si le habían roto el corazón o lo rompiste tú alguna Sí, vez. sí. Yo creo que sí, porque vamos a hacer. Tú también lo vas a romper en un momento determinado. No, yo ya Porque... lo he roto. Ah, bueno, ya lo rompiste. ¿Quién fuera afortunado? Eso después me lo cuentas. Antes. Mucho Pero antes. sí, yo siento que... Pero no es romper el corazón. Es que, por ejemplo, cuando uno... Era una época diferente, y yo siempre lo digo. Y, por ejemplo, cuando yo escucho una canción en este momento de Lino Bravo, cuando yo, por ejemplo, escucho una canción de esos cantantes que eran de la vieja música tradicional cubana, que por ejemplo, que si Enrique Jorrín, porque yo aunque tenga 47 años y aunque a los 20 ya casi no se escuchaba, yo fui un niño muy envejecido culturalmente. Entonces, esas canciones me remontaban mucho, me daban mucho fervor y sí tuve mis relaciones en las que yo sentía, por ejemplo, que esa persona que estaba conmigo demandaba más de mí que yo de esa persona y por sí decirlo, sí, yo creo que sí, que rompí un par de corazones por ahí, pero también sufrí mucho, o sea, sufrí demasiado y fue lindo sufrir. ¿Sabes por qué? Porque si yo no llego a haber sufrido lo que sufrí a los 14 y a los 20, no llego a ser la persona que soy hoy en día. Si tú, por ejemplo, no acumulas esas emociones y no las llevas
a la práctica diaria, tú nunca vas a ser esa persona preparada para amar y también ser amado. Entonces, bienvenido sea el desamor y también bienvenido sea el hecho de que te rompan el corazón o que también tú lo rompas. Las dos cosas. Así es. Tú, en esa etapa, Lelio, de los 20, ¿cuál fue el error más grande que tú cometiste y qué lección te dejó? El error más grande que yo pude haber cometido a los 20 años, me la pones en China, como decimos en Cuba. Mira, no sé cuál fue el error que yo pude haber cometido. Sí, te lo voy a decir. Ya yo a los 20 años era una persona que tenía una orientación sexual definitiva. Yo estaba muy orientado que obviamente yo soy homosexual. Entonces, a los 20 años había muchos tabúes y estereotipos en Cuba y yo me arrepiento de no haber sentado a mi familia a los 20 años para haberle dicho en realidad cómo yo era y lo que me hacía feliz. Fue una etapa en la vida en la que tuve que tener novia, una etapa en la vida en la que tuve que presentarle a papá y a mamá a una chica para que no sintieran complejo del único hijo en la casa que tuviese una orientación sexual diferente a la que ellos inculcaron desde la niñez. Y sí me arrepiento de eso, de no haber sido lo suficientemente capaz y de no haber tenido el valor adecuado para haber sentado a mi familia, haberle dicho así, a voz populi, mira, evidentemente lo que me gusta es la manzana y quiero ser feliz con la manzana. ¿Y por qué no? Porque en un final uno es de libre albedrío y yo siento que lo fundamental y más importante, Lucy, es que tanto a los 10, a los 15, a los 20, a los 40 aprendas a amarte y que seas tú. Si tú eres siempre tú y mantienes esa esencia, créeme que el mundo te va a sonreír a los pies. Entonces me arrepiento de eso, de no haber tenido el valor para haber afrontado mi orientación sexual a los 20 años. Wow, qué profundo. Sí, Muy sí lo profundo. es. Y a los 20 todos perdemos familiares, perdemos algo, nuestro primer trabajo. El Elio de 20 años perdió algo o alguien y que aún hoy en día extrañas. No la perdí a los 20, pero fue el año en el que marcó mi vida un antes y un después. A los 20 años, mi abuela debutó con un cáncer de mama. Y aunque murió, yo diría, mi abuela murió hace aproximadamente 5 años. Mira todo el tiempo que duró. Pero aunque yo no la perdí físicamente a los 20 años, pero sí fue un año que marcó mi vida completamente porque mamá fue esa persona que me dio lo que soy hoy. Que me inculcó educación, que me inculcó amor hacia el prójimo, que me inculcó ser un profesional exitoso y que siempre creyó en mí. Entonces, esa época o ese año en la que yo con 20 años tuve que ir a un quirófano a acompañar a mi abuela para que le hicieran una mastectomía, en este caso la extirpación de la mama, fue algo bien difícil que marcó mi vida. Entonces, fue una etapa en la que te menciono. No la perdí físicamente, pero sentí que a partir de ese momento empezó a apagarse esa luz y empezó a vivir en mí el temor del día mañana saber que no la voy a tener. Entonces, eso lo viví a los 20. O sea, creo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando tuvo una historia así. Yo tengo 23 años y ya he perdido unos cuantos familiares, seres queridos y también experiencias y lecciones que me han dejado el valorar la vida. Creo que esta generación debe aprender a valorar a nuestros abuelos, padres, hermanos, primos, primas y tíos. ¿Hubo un momento en tus 20 donde tú decías, mi vida cambió aquí? Sí. Yo recuerdo que siempre quería, o sea, yo siempre me trazaba metas. Y yo no sabía, por ejemplo, de qué manera podía afrontar ese cambio. Y a los 20 años, pasó un proceso muy marcado en mi vida en el que yo tuve un accidente. Y ese accidente trajo consigo de que yo estuviese con una cirugía a nivel maxilofacial y eso me desencadenó estar con una férula. Una férula es donde te siembran, te unen los dientecitos del maxilar superior e inferior con alambritos para que el hueso cicatrice y no siga la fractura porque no puedes poner un yeso en esa zona. Entonces, después de ese accidente yo sentí que mi vida cambió.
Cambió completamente y a la vez sentí como que adquirí mayor responsabilidad y aprendí a cuidarme un poco más. Porque aunque no fue un accidente provocado por mí, fue un accidente en el cual yo, por ejemplo, fui víctima de algo, de un atraco, yo sentí como que volví a nacer. Entonces, a partir de ese momento, como que empecé a darle a la vida un sentido diferente y como que empecé a volver a pensar en las consecuencias que puede traer a los 20 tomar una decisión apresurada. Por eso hoy en día la generación que tenemos, tu generación que tiene 20 años, tienen que pensar. Tienen que pensar con madurez, Sí. tienen que pensar en los pros y en los contras, en las cosas buenas y en las cosas malas y lo que puede desencadenar, por ejemplo, no escucharte. Porque a los 20 uno nunca escucha la voz interior. Y Ujú. por eso fue que yo tuve ese accidente, porque no me escuché. Y al no escucharme, fui víctima de lo sucedido y eso marcó en mi vida un antes y un después. Wow. ¿Ya escucharon, chicos? Escuchemos más nuestro corazón. Así es. ¿Qué te hizo madurar más rápido en los 20? El deseo de crecer, el deseo de estudiar. Si yo te digo algo, tú no me lo vas a creer. Yo era un niño en el que yo tenía necesidad imperiosa de ir a un examen y agarrar 5 puntos. Yo era un adolescente o un adulto en el que yo tenía necesidad que cuando hicieran una pregunta en el aula en la que estábamos todos los estudiantes, 30, 40, de 20 años, si algún compañero mío no sabía la respuesta, yo tenía que saberla. Yo me exigía eso, yo me obligaba a eso. Y no era que fuese autosuficiente, no, no es la palabra. Simple y llanamente sentí madurez y sentí esa responsabilidad. Yo siempre me catalogué y me consideré un niño bastante maduro para la edad que tenía. Entonces, a los 20 sí recuerdo que era muy maduro y también era muy osado en ese lado. ¿Y quién en ese momento de tu vida influyó más? La familia. Si me preguntas como ente social, la familia. Si me preguntas dentro de la familia, ¿quién? Mamá y papá, mis abuelitos. O sea, ellos eran esas personas y también mi mamá, por supuesto, pero el amor a mis abuelos era una cosa diferente. O sea, el abuelo te cachondea, el abuelo soporta que el nieto se porte mal, el abuelo tolera todas las malacrianzas, el abuelo es el que te lleva a la esquina y te dice, ¿te quieres comer un dulce? Cómetelo, que no pasa nada. Entonces, yo recuerdo eso. O sea, era una etapa en la que, en mi vida en la que disfrutar de ese amor tan leal, tan puro de mis abuelos, eso para mí lo era todo. Lo era todo. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo. El amor de los abuelos. No tuve la fortuna de tener a mis abuelos. Tuve uno paterno. Pero el amor de los abuelos es todo. Los abuelos no van a permitir que tus padres o te regañen o te Sí, castiguen y te van a mimar y te van a querer. Y si tienen sus abuelos vivos todavía a sus 20, aprovechenlos. así es, disfrútenlo. Del Helio de 20 años que sigue viviendo en ti hoy en día. Como te acabo de decir, ese adolescente que se levantaba todos los días con ganas de estudiar y a los 47 sigue haciéndolo. O sea, yo tengo 2 clínicas aquí en Miami. Terminé un doctorado hace 3 meses. Recién comencé otro doctorado el día de hoy en Administración de Salud. Estoy inaugurando mi academia que ya se inauguró y tengo clases también toda la semana. Esa ambición por querer saber más. Eso yo lo tenía a los 20 y aún a los 47 lo sigo teniendo. Y te preguntarás, ¿de dónde saco el tiempo? Mira, Dios es grande y todopoderoso. Y cuando tú, por ejemplo, haces Cuando las tú quieres cosas, algo, sí, sacas el tiempo sacas el tiempo de para donde no lo hacerlo. tienes. Y yo siento que el éxito de cada ser humano está en eso, en aprender a valorar el tiempo. El día que tú te planifiques y el día que tú determines que el tiempo para ti es lo más importante, la vida te va a cambiar. Por eso a esta generación de 20 que están disfrutando los 20, disfrútenlo a plenitud, pero también, o sea, deleguen el tiempo en algo fructífero y provechoso para cuando tengan 30 o 40, recojan esa siembra que un día utilizaron para que pueda ser de buen agrado al futuro. ¿Y qué le diría el Helio de 47 años
a tu versión de 20 si la tuvieras enfrente? Ay, yo lo felicitara. Yo lo felicitara por haber sido ese Helio osado, por haber sido ese Helio inteligente, por haber sido ese Helio íntegro, buen compañero, buen amigo, buen amante, por haber sido ese Helio ingenuo. Gracias a ese Helio, el Helio de los 47 es lo que es hoy. Entonces yo no cambiaría nada, yo lo dejaría tal Wow. cual. Yo lo dejaría inocente, yo lo dejaría intrépido, yo lo dejaría así como fue, con defectos, con virtudes, pero siempre fue él. Y eso es lo que hoy en día es el Helio de 47. Un Helio un poco más, digamos que más viejo por el paso del tiempo, que ya peina canas, pero que tiene Oh, experiencia y que viejo esa no, tú estás más experiencia es joven. lo que me hace vivir. Tú estás más joven todos los días. Ay, son tus ojos. Si pudieras decirnos a mi generación una sola verdad de los 20, ¿cuál sería? Una sola verdad de los 20. Vivir. Yo lo resumo en una sola palabra, en vivir. Vivir a plenitud. Vivir con la intención de que estás viviendo ese instante, ese minuto, ese segundo, como si fuese el último de tu vida. Porque en lo que tú vivas en el día a día es lo que te va a desencadenar que el día de mañana te levantes para que sigas siendo la persona que eres. Entonces, que vivan. Cuando tú vives y te entregas, lo tienes todo. Entonces, yo siento que esa es la principal razón de ser de cada ser humano, la vida. Ese es mi consejo para ti y para toda la generación de los 20. ¿Escucharon? Muy buen consejo. Elio, gracias por no solo inspirarme a mí, pero inspirar a muchos de mi generación que nos están viendo y escuchando hoy. Hoy somos miles los que estamos viviendo nuestros 20 años y los vivimos con dudas, con presión, con comparaciones en redes sociales. Recuerden que la vida no se trata de hacerlo perfecto, sino de sentirlo todo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto fue 20 sobre 20. Recuerden, 20 sobre 20 no se escucha, se siente.